Imagina un imperio tan vasto que abarcaría más de 3 continentes, un poder que podría desafiar al Sol mismo. El Imperio Otomano, uno de los imperios más grandes y temidos de la historia, dominó el mundo conocido durante más de 600 años. Pero, ¿qué ocurrió para que una civilización tan imponente cayera lentamente en la oscuridad de la historia? ¿Cómo fue que un gigante, invencible por siglos, terminó su largo ocaso? La respuesta es un misterio lleno de giros inesperados. Hoy, te invitamos a descubrir el fascinante relato del largo ocaso de un imperio que dejó su huella en la historia. Desde su espléndido auge en el siglo XV hasta su caída definitiva en el siglo XX, el Imperio Otomano experimentó una lenta decadencia que abarcó siglos de cambios, traiciones y guerras. En este video, analizaremos las claves de su caída y por qué aún hoy, su legado sigue siendo relevante. Pero la historia no solo es una crónica de hechos pasados. La caída del Imperio Otomano es una lección invaluable sobre el poder, el cambio y la adaptación. Durante este video, exploraremos cómo un imperio tan formidable llegó a su fin y qué lecciones podemos aplicar a nuestro mundo moderno. Prepárate para descubrir el porqué de su ocaso y cómo, incluso los gigantes, pueden sucumbir a su propio peso. Si te gusta la historia y quieres saber más sobre civilizaciones antiguas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. El Imperio Otomano comenzó como una pequeña tribu turca en las áridas tierras de Anatolia, en lo que hoy conocemos como Turquía. En el siglo XIV, bajo el liderazgo de su fundador Osmani, los otomanos iniciaron su expansión en el corazón de un mundo dividido por imperios rivales. Pero fue con el liderazgo de sultanes como Mehmed II, conocido como el Conquistador, que el Imperio Otomano alcanzó alturas sin igual. 1453 fue un año decisivo. Con la caída de Constantinopla, una de las ciudades más antiguas y poderosas de la historia, los otomanos demostraron al mundo su fuerza imparable. Lo que había sido la capital del Imperio Romano de Oriente, pasó a ser Estambul, la nueva joya del mundo islámico. La victoria no solo significó la caída de Bizancio, sino también la apertura de nuevas rutas comerciales, conectando Europa con Asia, y convirtiendo al Imperio Otomano en un jugador central en el comercio mundial. En su apogeo, el Imperio Otomano no solo dominaba vastos territorios que iban desde el norte de África hasta las orillas de Europa Central, sino que también tenía una influencia cultural, religiosa y económica que trascendía fronteras. Los sultanes otomanos gobernaban con un poder absoluto, pero también sabían cómo administrar la diversidad de su imperio, integrando pueblos de diferentes religiones y culturas. Sin embargo, como cualquier imperio en crecimiento, los otomanos enfrentaron desafíos internos. Con cada nueva victoria, sus territorios crecían, pero con ellos también aumentaban las tensiones. Las provincias, a menudo lejanas y diversas, comenzaron a presentar dificultades para mantener la unidad, y el sistema de gobierno, inicialmente eficiente, comenzó a desbordarse. Ya para el siglo XVII, las semillas del declive estaban sembradas. El sistema de gobierno otomano, que había sido ejemplar en sus primeros siglos, empezó a ser víctima de la corrupción, el nepotismo y la ineficiencia. Los sultanes, que en un tiempo habían sido líderes carismáticos y hábiles estrategas, se vieron reemplazados por una serie de monarcas cada vez más débiles y más distantes de las necesidades de su imperio. El Imperio Otomano, en su apogeo, había sido el ejemplo de poder centralizado, pero con el tiempo, su sistema empezó a fallar. Las reformas que mantenían unido el imperio fueron ignoradas o mal implementadas, y las provincias comenzaron a rebelarse, buscando más autonomía. Los ejércitos, alguna vez invencibles, ya no eran tan formidables frente a las nuevas tecnologías militares y las tácticas innovadoras que Europa comenzó a implementar. Pero no todo fue por corrupción o decadencia interna. Mientras Europa se sumergía en la revolución científica y el Renacimiento, el Imperio Otomano se mantuvo estático, aferrado a viejas tradiciones. Europa, con su poder emergente, comenzaba a desafiar a los otomanos en el mar, en la política y, sobre todo, en el comercio. Además, las fronteras del imperio, tan vastas y diversas, se convirtieron en una pesada carga. Las diferentes etnias y religiones que antes convivían relativamente en paz,
comenzaron a desafiar la autoridad central. Las revueltas en Egipto, los Balcanes y Anatolia no hicieron más que añadir combustible a un fuego que ya amenazaba con devorar la estabilidad del imperio. La guerra, el conflicto constante, fue uno de los principales motores del declive otomano. Mientras Europa avanzaba, las potencias emergentes, como Rusia, Austria y Francia, comenzaron a desafiar a los otomanos en múltiples frentes. La Guerra de los Balcanes, la intervención de los rusos en el Cáucaso y las campañas militares en el Mediterráneo fueron solo algunos de los grandes conflictos que marcaron el comienzo de un largo y doloroso descenso. En el siglo XVIII, las potencias europeas empezaron a modernizar sus ejércitos, y la brecha tecnológica y estratégica entre Europa y el Imperio Otomano se hizo aún más evidente. A pesar de algunos intentos de reforma, el Imperio Otomano no pudo adaptarse a los rápidos avances de la ciencia militar y las tácticas de guerra. Mientras las naciones europeas disfrutaban de las ventajas de la revolución industrial, los otomanos seguían confiando en métodos militares obsoletos. Un ejemplo claro de la decadencia otomana fue la Guerra Ruso-Turca de 1768 a 1774, donde los otomanos fueron derrotados con facilidad por el emergente poder ruso. Esta derrota no solo significó la pérdida de territorios clave, sino que también fue un golpe profundo a la moral del imperio, debilitando aún más su poder en el escenario internacional. Las guerras externas, junto con las luchas internas, comenzaron a dividir el imperio. Mientras las potencias europeas se unían bajo alianzas estratégicas, el Imperio Otomano se encontraba cada vez más aislado, incapaz de seguir el ritmo de los cambios geopolíticos del siglo XIX. La Primera Guerra Mundial fue el último clavo en el ataúd del Imperio Otomano. A medida que las potencias europeas se alineaban para enfrentar el conflicto global, el Imperio Otomano se unió a las potencias centrales, apostando todo a una victoria que nunca llegó. En el conflicto, el Imperio Otomano luchó en frentes que incluían el Medio Oriente, el Cáucaso y los Dardanelos, pero las derrotas fueron constantes. Las fuerzas del imperio, que alguna vez fueron temidas, no podían competir con el poder de fuego de los ejércitos europeos. Además, las tensiones internas se incrementaron, y los pueblos que una vez se habían sometido a la autoridad otomana ahora comenzaban a luchar por su independencia. Al final de la guerra, con la firma del Tratado de Sèvres en 1920, los otomanos perdieron la mayoría de sus territorios, y el sueño de un imperio unido llegó a su fin. En 1922, el último sultán, Mehmed V, fue depuesto, y el Imperio Otomano oficialmente dejó de existir. La caída del Imperio Otomano nos deja muchas lecciones sobre el poder, la resistencia al cambio y la capacidad de adaptación. Uno de los errores más fatales fue la incapacidad del imperio para adaptarse a los nuevos tiempos. Mientras Europa avanzaba en ciencia, tecnología y política, los otomanos se quedaron anclados en el pasado. El segundo error crítico fue la falta de cohesión interna. El imperio, construido sobre la diversidad, comenzó a desmoronarse bajo las tensiones entre sus pueblos. Las reformas fueron tardías y, a menudo, insuficientes, lo que generó más desconfianza y resentimiento entre las distintas regiones del imperio. Finalmente, la historia del Imperio Otomano nos enseña que incluso los imperios más grandes pueden caer si no aprenden a adaptarse y evolucionar. El poder puede ser efímero, y el cambio, inevitable. Así concluye la épica historia de un imperio que cambió el mundo. El Imperio Otomano, con toda su grandeza y su trágica caída, dejó un legado duradero. Pero hoy, más que nunca, debemos preguntarnos, ¿qué podemos aprender de su declive? Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte. Comparte esta historia con tus amigos y familiares para que nunca olvidemos las lecciones del pasado. Nos vemos en la próxima aventura histórica.